Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Mismo lo vamos a tratar hoy y para eso contamos con un verdadero experto en esto, que es el doctor. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Alberto Ramírez Les. Así, también conocido como Doc Comic. Exactamente. Él es doctor en psicología, si no me equivoco. Así es. Pero tiene bastantes conocimientos del tema, entonces aquí entre los tres trataremos primero de dar un relato así pequeño, aunque sea, de qué sucedió la semana pasada, un poco antes de que entráramos nosotros al programa, en el programa anterior. De hecho, en el programa no pasó nada, sino una grabación que apareció después. Y después, pues ya comenzaremos a ver qué podemos sacar de utilidad para nosotros como interesados en toda la fenomenología extraña, ya no digamos paranormal o sobrenatural de otro tipo, extraña simplemente de esas cosas que suceden y hasta en las mejores familias, como acá. Bueno, David, ¿nos quisieras decir algo para entrar? ¿Qué tal, Fernando? Hola, David. Muchas buenas tardes a toda la gente que nos sigue vía internet. Estamos aquí con un gran invitado, así que vamos a tener una charla muy amena referente a estas situaciones que muchas veces no tenemos explicación alguna. Tal es el caso de hace 8 días, la psicofonía que comentaba Fernando Acosta, muy interesante, que se filtra en una entrevista y que por ella se ha sido presentada, ¿verdad, Fernando? Sí, así fue la entrevista en el programa anterior que conduce aquí nuestro amigo el director de la estación, Abel Pérez Rojas. Entrevistaba también a otro colaborador aquí de la estación, Gustavo Kraft, sobre su cortometraje, que se llama Hermano Satán, por cierto. Y entonces a la hora de aquí nuestro amigo David Méndez, en los controles, al estar haciendo la edición para integrar el podcast, veo que se pone un poco nervioso y un poco obsesivo, y resulta que había salido en la grabación una voz que no habíamos, bueno, él no había escuchado cuando se transmitió el programa en vivo. Así que trataremos más o menos de darle una continuidad. Doctor, te comentaba la otra vez que nos pusimos en contacto, más o menos lo que había sido, y tú me adelantabas algunas hipótesis, digamos, ¿no? Yo te decía, bueno, según tu experiencia, que has investigado con una metodología, no sé si sea tuya estrictamente, o es una corporación o alguna cosa, algún proyecto académico sobre estos temas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Fernando, por la invitación, antes que nada. Pues sí, mira, más que nada, yo me enfoco en una metodología que aprendí. Sí. En este caso, como te decía yo, para determinar si es una psicofonía real o más que nada un sonido que vicia en ese momento, ese lapso de audio, pues hay que determinar muchas cosas. En este caso yo te podría mencionar que pues en los breves casos que yo he realizado, tengo una psicofonía que de hecho iba yo a traer el día de hoy, pero por cuestiones de tiempo ya no la pude presentar. Espero me permitas posteriormente presentar esa evidencia. Sí, y en este caso, mira, te puedo mencionar que hay varios, digamos, hipótesis para tratar de explicar lo que es una psicofonía. Como tú sabes, o sea, psicofonía está definida como sonidos psíquicos. O sea, que rayan a lo mejor en nuestros paradigmas mentales, en nuestras cogniciones que están incompletas, y de cierta manera nosotros aplicamos ese cierre, ¿no? A ese sonido, a esa vocal, a esa sílaba que a lo mejor nosotros decimos, me parece familiar, yo escuché esto, pero a lo mejor tú percibes otra cosa. Y en este caso, al escuchar la entrevista que tú acabas de mencionar, pues sí, efectivamente, yo percibí algo diferente. En este caso, como te mencionaba, al hacer la separación de canales, de separar lo que es tus locutores y el espacio donde se da lo que es la voz, yo percibí algo diferente a ti y te voy a decir lo que yo percibí. Percibí un tipo de suspiro. Ajá. Y a la vez una vocalización que no se alcanza a escuchar muy claramente. No sé tú qué hayas percibido, Fernando. Sí, de hecho, lo que escuchamos acá cuando David terminaba de localizar esto, es un suspiro profundo, así y luego exhala ese aire que tomó, y es una vocalización, o sea, no tiene una forma definida, o sea, no es una sílaba como tal, ¿no? Exacto. No hay vocales y consonantes, solamente es una expulsión del aire que produce un sonido, ¿no? Pero en realidad no se llega a distinguir más. En cuanto al timbre,
Al timbre yo alcancé a determinar que es una voz de una persona adulta, fémina. Exacto. ¿Qué te gusta? Entre los 40 y 60 años por el grado de gravedad de su voz. Exactamente. Pero te digo, o sea, son cosas que uno va determinando y vamos armando la concepción de la hipótesis en base a tú qué percibiste. Yo percibí esto y esto. Sí, una voz de contralto, digamos, ¿no? Así es. Una voz grave, femenina. David, ¿tú cómo la percibiste que también te tocó estar aquí cuando sucedió? Sí, la psicofonía se oye realmente muy interesante. Fíjate que, como estaba comentando nuestro invitado, al análisis que se le hizo, cuando escuchamos este audio, sí es muy interesante porque se oyen varios rasgos que a veces en psicofonías en cualquier otras partes no se han podido captar. Cuando toma y como especie de aire y suelta, y se oye este tipo de voz, sí es muy interesante. Muchas veces se habla de que los sonidos se quedan atrapados, ¿no?, en algunos lugares, ambiente, y que se reproducen con el tiempo, salen desde palabras, desde frases, pero esto sí es como si una persona estuviera ahí presente, ¿no? Una persona como nosotros. Es una psicofonía muy impactante que en ese momento tuvimos la oportunidad de escuchar y que acababa de suceder en este espacio precisamente, Fernando. Sí. ¿Cuánto tendría, David, como una hora? Una hora. Sí, ¿verdad? Porque fue al principio del programa anterior. Sí, entonces sí es una cosa llamativa, ¿no? Ahora, lo primero que tendemos a hacer cuando nos toca un fenómeno de estos es a relacionarlos con el entorno. El entorno objetivo que tenemos aquí a la vista, pero también ya con nuestras, como digamos, preconfiguraciones mentales que tenemos, ¿no? O sea, ya hay en base toda una ideología, toda una cultura, y tenemos que interpretarlos. La primera pregunta que suele hacerse es, bueno, ¿quién la trajo? ¿No? No estaba invitada, ¿no? Efectivamente. Y se mete en una conversación entre dos personas, ¿no? Así. Entra. Ahora, yo por ejemplo, me ha gustado la electrónica desde los 12 años hasta la fecha, la he cultivado. Y sobre todo lo que es la parte del diseño más que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, alguna vez me interesé muchísimo en lo que son los fenómenos del radio. De hecho, fue lo que me impulsó a estudiar esta electrónica. Y también, posteriormente, con un gran amigo mío, experto en electrónica, las cuestiones de la amplificación de sonido. Y yo notaba, por ejemplo, porque hay que buscar también hipótesis alternativas que tal vez nos den una salida más rápida a esto. Digo, si es una cuestión, digamos, natural de todos los días. Si es otra cosa un poco más extraña, nos costará más trabajo, ¿verdad? Sí, lo que yo había notado así de fenómenos de ese tipo, precisamente ahí, pues no colaborando ni trabajando, sino más bien platicando con mi amigo mientras él hacía sus trabajos de reparación de equipos que amplifican sonido, de toda la variedad que hay. A veces sucedía que pasaba frente a su taller, pasaba algún carro, de esos carros de transportistas y eso, que hacían uso de el radio de banda ciudadana en 27 MHz, y se oía la comunicación del transmisor en ese momento, pasaba a través de los circuitos electrónicos, se hacía el efecto de diodo, es decir, se rectificaba la señal de radio y aparecía precisamente el envolvente de sonido, la amplitud modulada que decimos, la amplitud que está modulada en la onda de radio. Pero era muy claro que estaba pasando un carro ahí en ese momento y se oía clarito el estilo y hasta los defectos que tiene ese tipo de transmisión. En este caso no fue así, esto fue muy natural, digamos, ¿no? ¿Qué nos podría decir, Doc, de estos? Bueno, en este caso, David tocó un punto esencial, la impregnación de ondas acústicas en el ambiente. Ajá. En parapsicología se maneja mucho lo que es la física, y en este caso de las psicofonías nos enfocamos mucho en la física acústica. ¿Por qué? Porque todo ambiente se encuentra sujeto a ser viciado por sonidos, por ondas, por radiaciones, por energía, y esa energía está rebotando. Por lo regular, no sé si ustedes han hecho psicofonías en iglesias, en cúpulas, en aulas, en escuelas abandonadas. Es un ambiente controlado, donde hay mucha gente. Y en este caso, en las iglesias, que por lo regular yo he realizado 4 psicofonías que son, digamos, verídicas, reales y con una base científica. Ese ambiente controlado, que en el caso de las iglesias, es porque el sonido está rebotando. Al nosotros emitir una
por decirlo así, una frase a otro nivel, a lo mejor infrasónico o ultrasónico, lo que hacemos es romper ese rebote de las ondas sonoras en el ambiente, y lo que hace al rebotar, al chocar, al romper ese patrón de sonido y llevar, en este caso, una grabadora para identificarlos, pues se escucha como ese sonido que quedó ahí atrapado en un determinado espacio fue roto y fue, en este caso, sujeto a investigación. O sea, pero es que más que nada romper lo que es la acústica del rebote de la onda sonora que se emitió hace mucho tiempo. Yo había escuchado, no he escuchado, leído en una revista precisamente que se llama Pop En este caso, una grabadora. Años, donde hablaban de ecos retardados. Dice, ¿verdad o fantasía? Sí, decía, true or fancy, ¿no? Y viene toda una discusión que en realidad solo plantea el problema, ¿no? Bueno, es una revista técnica totalmente, y ahí lo deja, ¿no? Porque efectivamente se han escuchado transmisiones de radio que sucedieron 40 años atrás. Dice, eso es imposible. Sí, ¿quién las guardó en el tiempo? ¿Qué pasó, no? O sea, hay un fenómeno parecido que se da al nivel de la ionosfera, pero también se puede estar dando aquí, ¿no? De la troposfera misma, ¿verdad? David Flores. Sí, mira, estamos totalmente conscientes de que no todas las psicofonías que se pueden captar son de entidades fantasmales. Exacto. No, eso es claro porque, como estaba comentando nuestro amigo invitado, sí hay mucha interferencia, hay muchas situaciones con señales de radio, televisión, celulares o sonidos que se pueden quedar guardados, ¿no? Pero hay casos excepcionales en los cuales se han podido captar psicofonías, tanto en a lo mejor viejas casonas, cementerios, no sé, en lugares donde ocurrió algo. Son palabras que se han podido grabar, pero muy, muy concretas, ¿no? Cuando te tratan de dar algún mensaje y están muy ligadas al sitio, ¿no? Por ejemplo, en una casa donde hace años falleció una mujer, y de pronto grabas algunos lamentos o llantos o voces de mujer, ¿no? Que sí las enlazas con esta entidad que se quiere manifestar. Así es. Esos son dos casos que sí se llegan a dar, ¿no? Sí sabemos que el mundo espiritual sí está muy presente en el mundo de los vivos, pero no todas las psicofonías son de espectros o entidades fantasmales. Sería también interesante ver ahora esta psicofonía que se grabó el pasado viernes, qué es lo que trataba de decir, porque yo no comprendí bien lo que dijo. Es una frase medio un poquito difícil de comprender, turbia así, a lo mejor hasta se me hizo como en inglés, no sé. Es cultural. Algo así, entonces hay que ver si está ligado con el lugar, con el sitio, qué es lo que sucede en estos casos, Fernando. Bueno, vamos a un pequeño corte y en cuanto regresemos continuaremos con esta discusión que ya se puso muy interesante. Falta lo mejor todavía. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.